Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buen día. Mi nombre es María Cadengo Ramírez. Trabajo en la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte. El día de hoy les voy a presentar el tema de seguridad vial en rampas de emergencia para frenado. Bienvenidos al seminario. Y bueno, entrando directamente al tema, bueno, las rampas de emergencia se instalan por, el conflicto de los vehículos que se quedan sin frenos y, en unas pendientes descendentes sostenidas. No es un tipo de accidentes que sean los más frecuentes en comparación con otros, pero sí que los resultados de este tipo de siniestros son muy aparatosos, entonces por eso son de especial cuidado dentro de nuestras carreteras. Entonces, para que se produzcan este tipo de siniestros, tenemos que se tienen que conjugar tres de los elementos del sistema de transporte. No es nada más cuestión de los vehículos que se queden sin frenos, sino también que puede colaborar el hecho de que los usuarios no tengan las mejores, formas de conducir, ¿no? Es decir, que estén usando más de lo que deberían los frenos de servicio y dejan de usar los frenos auxiliares de los vehículos. Por otro lado, el tema de los vehículos que fallan sus frenos por el sobrecalentamiento de ellos, y la infraestructura pues también colabora al tener pendientes, considerables y sobre todo sostenidas, que provocan el calentamiento del sistema de frenado de los vehículos y pues se propicia el siniestro. También un punto aparte es legislación y operación, que también vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Y la publicación que estamos elaborando es el esquema general de lo que tiene incluido, y en ese sentido voy a ir hablando un poquito sobre cada uno de estos temas. Entonces, los recursos que utilizamos para el estudio es una revisión bibliográfica internacional y una serie de encuestas que hicimos a operadores mantenedores que tienen este tipo de infraestructura en sus carreteras, conductores profesionales, es decir, los choferes que se enfrentan a esta problemática, y las empresas transportistas. Empezando ya con los antecedentes, tenemos que hay varios tipos de rampas de emergencia. Estas son las que actualmente están en la normativa vigente, en la normativa 036 del año 2016. Y el año pasado y este año también se ha estado trabajando en una actualización de esta normativa. Se está eliminando la primera, que es la rampa de montículo, por su peligrosidad, necesita un mantenimiento muy continuo y la desaceleración es muy brusca, entonces puede resultar peligroso para los conductores y para el vehículo, para la mercancía. Entonces, los tipos que se están dejando son estos tres, que no es más que el mismo sistema, lo que cambia es la pendiente descendente, horizontal y ascendente. Otro tipo de rampas que podemos encontrar, estas son las mecánicas. Estas tienen sus ventajas, desventajas, es un sistema patentado, en la normativa se está incorporando como una opción para cuando no se tenga la longitud necesaria, puede ser esta u otros sistemas que se desarrollen en el futuro. Pero su sistema es distinto, es mecánico. Y lo de inventario nacional que tenemos actualmente, o de las que se lograron localizamos 57 rampas de emergencia en la red libre, en la red de cuota, y 18 en la red libre, es decir, hay en los dos tipos de carreteras, ¿no? En las de cuota y en las libres. Puede ser que haya más, son las que logramos identificar conforme al estudio, y no todas están operativas, hay algunas que por cuestiones de mantenimiento no están trabajando. Y para empezar ya con los temas, propiamente de lo que fue la investigación, su necesidad y ubicación. ¿Cuándo es necesaria una rampa de emergencia? La vamos a necesitar cuando tengamos configuración de algunos factores. Por ejemplo, aquí factores usualmente considerados para su construcción, vamos a encontrar problemas en el sistema de frenado de vehículos pesados, es decir, zonas en las que se están presentando ya siniestros, como es el segundo punto, accidentes que involucran vehículos con fallas en el sistema de frenado, o también es cuando se ve, que no llegan a un siniestro, pero se ve que está siendo un problema. Se puede identificar con el olor que producen este tipo de operaciones, ¿no? Un olor como a balatas. Otras son las condiciones al final de la pendiente, es decir, se procura que se coloquen esto cuando hay condiciones donde el vehículo tiene que detenerse sí o sí al final de la pendiente, como pueden ser poblaciones o también plazas de cobro.
También hay otros criterios que utilizan una mezcla de longitud y pendiente, el porcentaje de vehículos pesados que se correlaciona con el TDPA, es decir, si no, bueno, porque este tipo de infraestructura va más encaminado hacia los camiones de carga que hacia un vehículo ligero por los problemas del sistema de frenados. En nuestra normativa los factores que se consideran son estos tres problemas, o sea que se está detectando que por ahí hay problemas de operación con los vehículos pesados, sobre todo accidentes que ya se han presentado con problemas en el sistema de frenado y las condiciones al final de la pendiente. Y bueno, hay literatura en otros países que hacen gráficas como de este tipo, donde, como les comentaba, es una mezcla entre longitud de la pendiente y ese porcentaje de la pendiente, y ya hay recomendaciones entre colocar o considerar colocar una rampa de emergencia o no. Esta, por ejemplo, la maneja el Departamento de Transporte de Arizona y el de California. Hay otros criterios también, bueno, estos los contempla Reino Unido, España, Sudáfrica, Chile. Generalmente, bueno, este tipo de infraestructura la vamos a encontrar en países que tienen topografía complicada. En países donde es mayoritariamente plano, se me ocurre, por ejemplo, Países Bajos, pues esta infraestructura no es necesaria. Y bueno, algunos de los criterios que se utilizan, pues eso, que haya pendientes descendentes mayores a 5% y un número que es como un coeficiente CN mayor a 60, que está compuesto por pendiente y longitud, la pendiente al cuadrado por la longitud. Si estos criterios se cumplen, entonces habría que considerar una rampa de emergencia. Y en la literatura encontramos otra recomendación muy interesante, que se trata de el Grade Severity Rating System, que hace ya un análisis de los vehículos. Este en particular es una actualización del 2018, esta serie de ecuaciones que tienen sus factores. Es una actualización, como les comentaba, del 2018 de una metodología que se empezó a investigar desde por ahí de la década de los 70, sus publicaciones comenzaron en los 80. Entonces, lo que hace esta metodología es ver desde el problema por qué se suscita, ¿no? Porque hay un sobrecalentamiento del sistema de frenados de los vehículos y analiza todo desde esa perspectiva. Toma un vehículo que va a analizar todas las fuerzas que están, digamos que ayudando a que frene, por ejemplo, el aire, la fricción del chasis, que lo pueden ver aquí en la imagen, la resistencia a la rodadura del pavimento y llantas, y también como lo que colabora el motor para evitar que el vehículo quede sin frenos. Y la otra componente pues va a ser el peso. Como les comentaba, esta metodología toma en cuenta un vehículo de proyecto, que es un vehículo articulado de 5 ejes y con un peso específico. Bueno, la serie de ecuaciones se basan en termodinámica básica. Entonces, los factores que se integran, uno es la longitud de la pendiente, otro va a ser el porcentaje de dicha pendiente, la velocidad, que influye en prácticamente todas, la ecuación principal, pues, y en los factores con los que se calculan estas fuerzas de arrastre y todo esto que contempla ya la mecánica propia del vehículo, el peso del vehículo, y bueno, eso es lo que contempla. ¿Cómo se utiliza esta metodología? Bueno, con la ecuación inicial que les comentaba de la temperatura, se va a despejar la L, que es la longitud a la cual se está empezando a provocar esta problemática, y se crean gráficas de este estilo. Esta gráfica, por ejemplo, es para los camiones con un peso de 80,000 libras, que son por ahí de 36 toneladas más o menos. Entonces, bueno, esto es para el estado que la desarrolló en Estados Unidos. Y lo que se hace es que se entra con una longitud de la pendiente y se llega a la pendiente promedio. Bueno, esto es como una forma de simplificarlo. Si tenemos las ecuaciones, también si la pendiente tiene la pendiente descendente tiene diferentes pendientes, por así decirlo, al inicio 5, después 6, un pedacito de 4, pues se puede hacer así por porciones, pero esta es una forma de simplificar para darnos una idea de cómo está funcionando. Entonces, como les comentaba, entramos con la longitud, vamos hacia al porcentaje de esta pendiente promedio para darnos una idea, y nos va a dar una velocidad de descenso seguro. Es decir, si la velocidad de operación de nuestros vehículos de carga al inicio de la pendiente superan esta velocidad de descenso seguro, entonces es muy probable que tengamos presencia de esta problemática de vehículos sin frenos en nuestra carretera.
Y bueno, otra cuestión que nos sirve esta metodología es para determinar dónde es mejor colocar la rampa. La literatura de pronto nos dice, bueno, hay que colocarla a partir de la mitad de la pendiente descendente en longitud. Y bueno, esta ya nos da una idea más exacta porque vamos a entrar con la velocidad de operación, no sé, la velocidad de operación el 85 percentil, o si queremos considerar percentil 90 o mayor. Y con esa velocidad también llegamos a la pendiente promedio que tengamos de nuestra pendiente descendente y vamos a encontrar la longitud. Entonces, a partir de esa longitud es que se recomendaría contemplar la instalación de la rampa de emergencia y también agregando este tiempo de reacción de los conductores, ¿no? Es esta longitud más la longitud del tiempo que tarde el usuario en reaccionar. Y bueno, otra cuestión importante es el acceso. Aquí en la imagen pueden ver, lo recomendable es no colocar una rampa de emergencia. Estos dos puntitos que se ven en la imagen son dos rampas que están justo antes de una caseta, una plaza de cobro. Y bueno, lo más recomendable no es colocarla justo fuera justo después de una curva horizontal, porque el vehículo ya va descontrolado y el conductor pues es más difícil maniobrar, además de ir saliendo de una curva o en plena curva y después entrar a la rampa. Y bueno, aquí tiene dos rampas que se complementan. Una opción es colocar un ancho que dé para dos entradas o colocar dos relativamente cerca. Bueno, así está en esta zona. Y algo interesante en esta imagen también es que el sistema de frenos puede fallar estando en la pendiente descendente o también cuando se le exige una parada al vehículo, es decir, si se está acercando a una población o si está llegando a una plaza de cobro, pues eso, la velocidad tiene que bajarse, no es como la velocidad que llevas sostenida bajando de esta pendiente, sino que tienes que activar un sistema de frenado o pisar los frenos de servicio y eso es lo que hace que se cree el conflicto. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo de cómo tendría que hacerse el acceso, ¿no? La velocidad de diseño. Muchas veces, bueno, se toma el máximo que nos indica la normativa, que son 140 kilómetros por hora, pero teniendo también algunos datos, pues podríamos revisar si es eso o es menos, ¿no? O sea, en la normativa nos dice máximo 140, pero puede ser menos. ¿Cómo lo podemos calcular? Ecuaciones básicas de física. Si tenemos la velocidad al inicio del descenso y después tenemos la diferencia de alturas en esta pendiente descendente, pues ahí vamos a calcular ya la velocidad final a la que está llegando al punto que queramos encontrar, ¿no? Dependiendo de la diferencia de las alturas. No es más que convertir la energía potencial a cinética. O podemos también emplear ecuaciones ya más complejas que está tomando en cuenta fricción, aire, muchas otras cosas, pero van a depender también del vehículo de diseño que tomemos. Y bueno, otras cuestiones sobre la geometría del vehículo. Bueno, normativa vigente que no cambia para la propuesta que se está poniendo en revisión, es el ancho es de 10 a 12 metros, con el fin de que pueda alcanzar para uno o dos vehículos que lo necesiten. Eso está bien en principio. Igual podría revisarse en carreteras que sí que requieren una rampa de emergencia, pero por el TDPA que es muy pequeñito o el porcentaje de vehículos de carga que también sea muy pequeñito, pues podría ahí ajustarse o hacer digamos una justificación a colocar un ancho menor, dado que la probabilidad de que se presenten dos eventos de vehículos que lo lleguen a necesitar es demasiado pequeña. Eso es lo que habría que observar sobre esto. La longitud, bueno, también en nuestra normativa está esta ecuación para calcular la longitud de lo que es la cama de frenado, que es lo que va a hacer finalmente que el vehículo pues se detenga. Esta longitud también está con base en ecuaciones sencillas de la física básica. Y bueno, aquí lo que sería importante comentar es que sobre esta longitud el espesor tiene que ir de menos a más. En nuestra normativa lo indica que sería más o menos de 10 centímetros hacia el ancho total de la rampa, digamos en el espesor, con el fin de que se reduzca la velocidad de manera paulatina, que no sea como de pronto, sino digamos gradual.
este frenado que se va a hacer en el vehículo. Porque si no, podríamos encontrar eventos como de este tipo. Digo, el primero llegó y funcionó correctamente la rampa. Después hubo otro vehículo que lo requería. En este tipo de rampas, por ejemplo, pues sí que se justificaría un ancho para que puedan utilizar los dos vehículos al menos. Y pues bueno, lo que pasa en esta imagen es que no hubo esta transición del espesor de la cama y pues se frena, pero más bruscamente, creando daños para los vehículos. Y bueno, esto lo que provoca es que si se hace el frenado de pronto, pues la mercancía puede llegar a soltarse o puede llegar a aplastar la cabina, que es uno de los riesgos o de los miedos que tienen los conductores cuando se enfrentan a la decisión de si entrar o no a una rampa de emergencia. Sobre el espesor, pues aquí lo que habría que platicarles es que, bueno, hay literatura que recomienda o que más bien nos indica que los 30 centímetros inferiores de la cama de frenado, es decir, tenemos un espesor de 90, 60 centímetros de la cama de frenado, pues eso, los 30 centímetros de abajo es muy probable que se consoliden, ya que es una infraestructura que pues está a la intemperie, está al aire libre. Y se considera también en promedio que cuando un vehículo entra, pues más o menos van a penetrar 30 centímetros las llantas, ¿no? Y bueno, esto es en promedio, también va a depender del peso del vehículo, pero si contemplamos estos dos datos, 30 centímetros que pudieran estar consolidados y los 30 centímetros que en promedio podría atascarse las llantas del vehículo que entre, pues de ahí se toma el espesor mínimo. Nuestra normativa no lo dice, que son 60 centímetros, está muy justito, pero podemos hacerla más amplia, ¿no? Más allá de 1,20 no vale la pena hacer un espesor más allá de 1,20, y lo que ayuda es que, bueno, se pueda atascar con mayor facilidad el vehículo dependiendo del peso de este. Otras características que hay que tomar en cuenta para el material de la cama de frenado, pues son estas tres: es granulometría, resistencia y forma. Y ahí nos lo dice nuestra normativa. La primera tiene que ver, bueno, que necesitamos cierta granulometría para que funcione, para que se atasque el vehículo. La siguiente es la resistencia, que, bueno, queremos un material resistente, que no se degrade fácilmente, porque va a estar a la intemperie y además pues va a estar sujeto a exigencias de los vehículos que ingresen a la cama de frenado. Otro es la forma, tendría que tender hacia la esfericidad, o sea, no queremos partículas lajeadas o alargadas, y por eso es sometida a esta prueba. Sobre estas características, o sea, sobre la granulometría, pues vamos a tener tres materiales, tres gráficas. Aquí están: es grava, gravilla y arena. La grava puede ser de río, es decir, de canto rodado, o triturada, y la diferencia va a ser aquí están algunas recomendaciones internacionales que coinciden con esta que tenemos en nuestra normativa, diferentes literaturas que encontramos. Hay alguna, sobre todo en Estados Unidos, que sugieren el uso de un material conocido como Ashton número 57, y bueno, todos coinciden que lo ideal sería tener un material lo más uniforme posible, que tienda por ahí de 1 centímetro de diámetro el material, y con los cantos rodados. ¿Por qué les comento también esto de los cantos rodados? Perdón. Porque del tipo de material va a depender el coeficiente de resistencia a la rodadura, que es uno de los coeficientes que integran, pues esto, la longitud a la que vamos a diseñar nuestra cama de frenado. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la velocidad a la que se está diseñando al cuadrado entre 254 por el coeficiente de resistencia a la rodadura más la pendiente a la que diseñemos la cama de frenado. Era de lo que les presentaba en una de las primeras diapositivas, que podemos tener rampas descendentes, horizontales o ascendentes. Entonces de ahí viene la pendiente de esto de la cama de frenado. Si es ascendente, pues nos va a ayudar la gravedad, ¿no?, a detener el vehículo. Y bueno, dependiendo del tipo de material, regresando a ese tema, va a ser el coeficiente de resistencia a la rodadura. El material que tiene el mejor desempeño para detener de una mejor manera a un vehículo es la que se conoce como gravilla uniforme suelta. El peor va a ser la grava triturada suelta.
y por eso les comentaba, es muy importante que vamos a preferir material que tienda a la esfericidad. Si tuviéramos, por ejemplo, una pendiente de 0%, una rampa horizontal, pues como el coeficiente de resistencia a la rodadura está en el denominador, pues si cambiamos de una grava triturada a una grava de río suelta, la longitud de nuestra cama de frenado pues va a ser la mitad. Y así, ¿no? Si comparamos la grava triturada suelta con la gravilla uniforme, pues va a ser 5 veces más corta. Y bueno, sobre esto sería importante también ver de dónde vienen estos coeficientes, vienen de la literatura internacional también. Sería interesante de pronto hacer algunas pruebas sobre los materiales que tenemos funcionando o locales. Si la ecuación nada más interviene longitud de la cama, longitud que va a recorrer el vehículo en la cama de frenado, velocidad, pendiente y coeficiente de resistencia a la rodadura, y sobre los ingresos que tengamos en la infraestructura que ya tenemos existente, ya tenemos la velocidad y la longitud que recorrió el vehículo, pues no sería más que despejar esta coeficiente de la resistencia a la rodadura y pues ya tendríamos idea de cómo funcionan en realidad los materiales que tenemos en el país. Y bueno, aquí en la literatura internacional lo que nos llamó la atención es el último, la gravilla uniforme suelta, que es el que les comentaba, tiene el mejor coeficiente de resistencia a la rodadura, que nos va a dar las longitudes de la cama de frenado más cortas. En Estados Unidos le llaman pea gravel, y ahí pues la recomendación es que habría que tener cuidado con la interpretación de la nomenclatura de esto, del material gravilla uniforme suelta. La similitud de esto del nombre de grava nos podría hacer pensar que se trata de una grava triturada de un menor tamaño, como esta que les muestro en la imagen, y pues no, o sea, lo que se preferiría, o la traducción, si googleamos en internet pea gravel, vamos a encontrar este material. Pea es chícharo guisante, entonces es un material que tiende a eso, a que sea redondito. Y bueno, esto debe ser material de cantos rodados, y bueno, el material triturado tiene un desempeño distinto. Si utilizáramos material de este tipo, va a ser más difícil que el vehículo se atasque, porque hay una trabazón entre los agregados de este tipo. Y bueno, aquí hay un ejemplo, tenemos la ecuación que les comentaba, que los coeficientes, o sea, lo que interviene es la longitud de a la longitud que esté ingresando el vehículo o la que estamos diseñando, la velocidad, el coeficiente de resistencia a la rodadura y la pendiente. Entonces aquí hacemos un gráfico ingresando a una velocidad de 140, se pueden hacer a la velocidad que queramos, y vemos la influencia de este coeficiente en los distintos tipos de material. El azul es la grava triturada, suelta, este naranja es la grava de río suelta, después tenemos la arena en gris, y finalmente tenemos el llamado pea gravel, que bueno, vemos que la diferencia entre diseñar nuestra cama de frenado con mayor o menor pendiente va a afectar más a los materiales que tengan un menor coeficiente de resistencia a la rodadura. En caso del pea gravel, pues no, sí le impacta, pero no a la misma medida como la grava triturada. Por eso es que se recomienda este tipo de material. Bueno, aquí tenemos las longitudes a las que se tendría que diseñar, dependiendo de las pendientes a las que se está diseñando esta cama de frenado y el tipo de material, ¿no? Dentro de lo que encontramos en nuestra infraestructura, de las rampas que les comentaba, localizamos, pues la longitud de esta cama de frenado varía entre 100 y 500 metros. Más allá de 500 metros no encontramos. Y bueno, otro tema importante es el señalamiento. En México no sé si es el único, me parece que sí, de los países que utilizan esta línea para indicar previamente a los usuarios que se van a encontrar con una rampa de emergencias, esta línea roja que muchos hemos encontrado en las carreteras, ¿no? Entonces esa es una buena práctica. Por ahí hay una cuadrícula que se utiliza para que los usuarios no confundan la entrada a la rampa con el camino regular, que eso era lo que ocurría al inicio, y pues ya con esto no hay pierde, ¿no? Y algunas recomendaciones, bueno, en cuanto al señalamiento vertical, los indicados son estos colores. Hemos encontrado también alguna infraestructura que de pronto no utiliza estos colores.
Hay alguno por ahí en la República que utiliza un color verde para indicar rampa de frenado y el color verde es para destinos. Y se puede confundir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que utilicemos el color que va, ¿no? El amarillo. En la revisión que se está haciendo de la normativa, por ahí ya se sugiere también incorporar la señal preventiva previa a entrar a la pendiente sostenida, pues que sí, eso vamos a encontrar más adelante, una pendiente, y que esta pendiente se va a prolongar por X kilómetros. También se está proponiendo incorporar con señalamiento horizontal la distancia a la que van a encontrar la rampa para darle más certidumbre al usuario que la necesite, que pues va a ir en unas condiciones de nerviosismo. Hay una señal que se incluía por ahí en esta norma, pero la versión ya un poquito más viejita, que es como del 2009, que decía pruebe sus frenos. Esta ya no viene en la que está actualmente vigente, ni está en la siguiente que se está proponiendo, pero nos llamó la atención porque esta señal se interpreta de muchas maneras para los conductores de carga. Hay algunos que lo interpretan como dar pisadas al sistema, bueno, a los frenos de servicio, o hay otros que interpretan como que hay que bajar y revisar físicamente el ajuste de sus frenos. Entonces, valdría la pena revisar qué es lo que se quiere que haga el conductor cuando ve este tipo de señales. Y bueno, también es importante hablar sobre dispositivos de última oportunidad, es decir, cuando la rampa, por el diseño, sea que probablemente no sea lo suficientemente larga para un vehículo que vaya a una velocidad muy, muy alta, pues se disponen algunos sistemas como última oportunidad. Por ejemplo, en la primera imagen vemos un tipo combinación de rampa con cama de frenado y al final un montículo que podría asemejarse a la que se está eliminando, pues la rampa de montículo, ¿no? por el impacto que puede llegar a ocasionar en el vehículo. Y bueno, por aquí una curiosidad que está en China, una red, y en la tercera fotografía encontramos los tambos, o sea, puede utilizarse sí en estos que son mecánicos, pero también en las rampas de emergencia con una cama tradicional, ¿no? de material, una cama de frenado. Y bueno, lo que queremos evitar es este tipo de situaciones desafortunadas. Y bueno, algo que es muy importante mencionar es lo que les decía, que cuando se utiliza como última oportunidad un montículo, este montículo tiene que ser, digamos, aflojado muy constantemente. Alguna literatura dice que al menos cada semana, cada 15 días tendría que estarse aflojando para que funcione de manera adecuada. Si el material al final colocamos un montículo y se consolida, vamos a tener un riesgo como el de la primera imagen, donde prácticamente el vehículo se está estampando con un objeto fijo. Y bueno, sobre el tema de la operación y conservación, en nuestras encuestas que hicimos a los que los operan y mantienen, pues incluimos una serie de conceptos que están dentro de la normativa y que nos parecieron los más importantes. Entre ellos, cada cuánto dan mantenimiento, esos los periodos a los que más o menos dan la periodicidad del mantenimiento, al señalamiento horizontal, al señalamiento vertical, a las cámaras, a los sistemas de iluminación, aflojado del material, es decir, que no se consolide, el reemplazo del material cuando ya no cumple con los requisitos necesarios, que eran los que veíamos de granulometría, resistencia y porcentaje de partículas lajeadas y alargadas. Cada cuánto se le da mantenimiento al camino de servicio, sistema de drenaje y macizos. Lo clasificamos también por tipo de operador, es decir, los que son concesionarios privados, centros SICT en la red libre y CAPUFE. Hay algunas cositas que nos llamaron la atención, es por ejemplo la cámara. Estos son en promedio. Fueron alrededor de 32 participantes entre todos este tipo de operadores, mantenedores. Y bueno, las cámaras, de acuerdo a los resultados, nos da como pensar que efectivamente están colocados en la red operada por empresas privadas, por concesionarios, pero probablemente en la red que opera CAPUFE puede ser que no estén en funcionamiento. Otra cosa que nos llama la atención son los macizos de anclaje, que son, bueno, cuando un vehículo se atasca, se colocan como unos muertos a un lado del camino de servicio
para que las grúas de rescate de ahí se anclen y puedan sacar a un vehículo que sea más pesado que la grúa, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cosas que nos indican que puede ser que no estén siendo utilizados o no sepan cómo utilizarlos las empresas que se dedican a prestar sus servicios de rescate. Y bueno, eso es lo que les comentaba, los macizos de anclaje son estos. También, en caso de que sea una rampa que es muy frecuente que se utilice, pues a lo mejor podría ser una buena idea colocar ya algo fijo que ayudara a que el rescate de estos vehículos sea de la manera más rápida posible. Entonces, bueno, ese es el tema sobre los macizos. Otra cosa importante es la conservación, o sea, que no se consolide, pero bueno, aquí en las primeras dos imágenes basta con ver que ya está ahí crecimiento de vegetación, que bueno, eso contraviene su funcionamiento, ¿no? En la última imagen vemos también unas huellas que ya prácticamente esa cama de frenado pues se puede andar en ella, no se atasca el vehículo. Y bueno, aquí el mantenimiento, como les decía, es una cuestión sumamente importante, que hay que garantizar que la infraestructura funcione en cualquier momento. Otras cosas que derivaron de estas encuestas que les comentaba, bueno, o sea, las dificultades en el mantenimiento y en la operación de las rampas. Algunas cosas que resaltaron, por ejemplo, en la red libre, que nos indican que, bueno, lo que les da más problemas es la falta de presupuesto y el descuido del mantenimiento. Y en la red operada por Capufe, algunas cosas que resaltan, bueno, es que se complica dado la ubicación, porque pues van a estar en carreteras que es de pronto complicado llegar a ellas porque se encuentran en zonas montañosas, y la experiencia de las empresas locales, que a veces no tienen la experiencia para dar mantenimiento a esta infraestructura. Capufe generalmente subcontrata a empresas que le ayuden a dar mantenimiento a su infraestructura. Otras cosas es cada cuánto se revisa el sistema de frenado, bueno, esto en cuanto a operación, pero de los vehículos, y en las encuestas le preguntamos tanto a empresas transportistas como a conductores, mayoritariamente revisan los frenos al inicio de cada viaje. Por ejemplo, los conductores, el 82.4% lo revisa antes de iniciar un servicio y el 27.5% antes de que se dan cuenta que van a entrar a una pendiente descendente. Otra cosa interesante es que, bueno, las empresas transportistas nos dijeron en su mayoría que sí le brinda capacitación a su personal para evitar o afrontar una falla en el sistema de frenado, pero por ahí hay un 30% que nos manifestó que no. Y bueno, es un porcentaje importante, 30%. Otra práctica común son los surcos, tanto longitudinales como transversales. En el caso de los surcos longitudinales, el problema, bueno, es que puede desestabilizar a un vehículo que no sea muy pesado. Puede dar, dado la experiencia, algunos buenos resultados, porque pues también cuando se hacen estos surcos se está removiendo el material. Entonces va a estar como más flojito y va a ser más fácil también que nos atasquemos en él. Pero, como les comentaba, puede ser contraproducente, o sea, puede darle problemas a vehículos que no sean muy pesados y desestabilizarlos. Puede ser una práctica temporal, pero también tendría que revisarse si no es un problema de mala interpretación del material, es decir, que la longitud para la que está diseñada requiera una grava, como les decía, la pea gravel redondita, gravilla uniformemente suelta, y la estén colocando con grava triturada que no da el mismo desempeño como lo veíamos en los coeficientes de resistencia a la rodadura. Otro en práctica son los surcos transversales, que ahorita se los voy a explicar porque no es muy buena idea como están en las imágenes. Y bueno, esto es lo que puede llegar a pasar con los surcos longitudinales. Vehículos que no son muy pesados, el primero lleva como alfalfa o a un material que no es muy pesado, pues eso lo desestabiliza y se volca. Y eso no es como deberían de funcionar las rampas de emergencia. La segunda imagen igual, se desestabiliza, volca, y eso no debería de ocurrir, ¿no? En esta, por ejemplo, tenemos en la primera imagen, pues sí, una serie de surcos transversales, y esto lo que hace es que haya también un movimiento en vertical del vehículo, como un video que les voy a presentar a continuación. ¿Qué pasa esto, no? Entra a la rampa y hay una serie de movimientos en vertical que lo desestabiliza y lo volca.
Sí se pueden utilizar surcos transversales, pero como en la segunda imagen. Se diseñan, bueno, se pueden colocar a partir de que el vehículo ya va más o menos como a 40 kilómetros por hora o menos y que no entren en sincronía con los ejes, pues para que no esté el movimiento como el que se vio en el video. Algunas otras malas prácticas o que nos causaron ahí ruido fueron, bueno, que algunas compañías aseguradoras, pues según declaraciones de algunos operadores, nos indicaron que el seguro de los vehículos no les va a cubrir el ingreso a las rampas a menos que éste vuelque dentro de la rampa. Y pues bueno, eso contraviene el propio funcionamiento de la rampa, no debería de producirse. Y en ese respecto hay bastante incertidumbre en las encuestas que se les hicieron a los conductores. Un importante 68% nos dijo o manifestó que no sabe si su póliza de seguro cubre el ingreso a una rampa. Y las empresas transportistas, un 55% nos dijeron que también no están seguros si su póliza de seguro lo contempla. Hay aquí un paréntesis sobre la legislación también, que es otra cosa que es importante mencionar. Bueno, aquí tenemos una norma, es la 053, que ya da como máximos para los costos para las maniobras de arrastre y salvamento, bueno, para rescatar al vehículo, que eso se cobra por hora, y los de arrastre que se cobran por kilómetro. Entonces, bueno, es muy buena esta norma, pero por ahí hay algo que queda como sujeto a interpretación de cada compañía de grúas, que puede considerarse que las rampas de emergencia estén fuera del camino. Entonces, esos costos que están fuera del camino ya no aplican, o sea, esas maniobras que están fuera del camino ya no se cobran estos costos, sino que están sujetos a negociación entre el usuario y la compañía de grúas. Y bueno, ante un siniestro, la verdad es que el conductor o la compañía no está muchas veces en condiciones de negociar, y pues sería importante que nuestra normativa lo indique claramente, que la rampa es parte del camino. Algunas recomendaciones, ya terminando el tema, bueno, la primera es en caso de que hayan ríos o cuestiones que no se deba de contaminar el subsuelo, pues sería importante colocar una barrera física entre la cama de frenado y el suelo, ¿no? Por el derrame de que entre algún vehículo con materiales peligrosos o el mismo derrame del combustible que pueda ir cargado, pues eso habría que prever para que no se contamine el subsuelo. La siguiente es evitar en lo más posible el arrastre de finos hacia la cama de frenado. O sea, si van a haber finos porque está la intemperie, que sean solo los que lleve el viento, no los que lleve el agua por arrastres. Entonces, ahí habría muchas formas en las cuales afrontar esto, que también va de la mano con la conservación que se le dé. Otra recomendación es eliminar los escenarios en los cuales los conductores dudarían en entrar a una rampa de emergencia en caso de necesitarlo. Hay algunos de los que detectamos. El primero es el costo asociado al uso. No todas las empresas que operan rampas de emergencia lo cobran, pero algunas sí. Entonces, pues eso, habría que ver cómo se negocia para eliminar este costo. Y te cobran no así como una tarifa por entrar, sino el costo que tendría que desembolsarse para rehabilitarlo, no sé, por metro cúbico de material que tiene que volver a aflojarse, algunos daños, y bueno, eso hace pensar también al conductor entre entrar o no. La segunda es la regulación sobre los precios de las grúas, que es lo que les comentaba. Tercera, evitar multas asociadas a su uso, porque también detectamos que algunas de las personas que han entrado a ellas pues se han visto sujetas a extorsiones por parte de la policía para evitar alguna multa, ¿no? Capacitación sobre su uso, percepción y también mejorar la percepción sobre que sí son seguras, ¿no? Pero asegurarnos de que la infraestructura que está ahí esté en buenas condiciones. Y bueno, entre esto, en las encuestas, 69% de los conductores afirmó que no dudaría en entrar a una rampa de emergencia, pero entre las razones por las cuales lo dudarían sería el costo asociado y el miedo a que la carga los aplaste. Y bueno, también aquí es importante mencionar que en redes vemos muchos casos desafortunados cuando fallan, como la que les presenté anteriormente, pero rara vez se hacen virales las situaciones donde funcionan correctamente. Entonces habría que asegurarnos, pues eso, de que no
pasen circunstancias como estas que no funcionan de la mejor manera, porque esas son las que se hacen virales. Habría que asegurarse de que toda nuestra infraestructura esté en buenas condiciones. También es importante que los administradores de la infraestructura, ya sea en la red libre, la SICT, CAPUFE, concesionarios, pues cuenten con información documental de los ingresos que se están presentando. Es una información muy valiosa, dado que la información, la mejor información va a provenir de la experiencia, pues. Entonces, entre lo más importante que habría que rescatar es la velocidad a la cual están entrando los vehículos, la longitud de la cama que recorrieron, la profundidad del atasco, el peso del vehículo que ingresó a la rampa y la trayectoria del vehículo de la rampa, dentro de la rampa, es decir, si no volcó o todo pasó bien, ¿no? La última recomendación es, bueno, instalar zonas de revisión de frenos previo, es decir, adelantarnos para que eso no suceda, ayudando con señalamiento previo como se ve en la imagen, y también instalar señales de velocidad específica que utilizan esta metodología del Grade Severity Rating System que les mostraba en las primeras diapositivas. Y esta funciona de esta manera, o sea, se detecta cuál es la velocidad de descenso segura dependiendo de la velocidad, dependiendo del peso del vehículo. Como pueden ver en la primera imagen, hay ciertos rangos. Si tu vehículo pesa de tanto a tanto, pues tu velocidad de descenso segura va a ser tal, ¿no? Y ahí ya se le indica al usuario, pues eso, que si va rápido es muy probable que se pueda llegar a presentar un problema en determinadas circunstancias. O sea, va a variar mucho dependiendo de la zona, cómo está la topografía y el tipo de vehículos que haya también operando en esa carretera. Y bueno, en estas zonas donde se proveen antes del descenso, zonas donde puedan revisar sus frenos los vehículos, como la que se muestra en la segunda imagen. Y en estas zonas se dice, se tendría que dar información también sobre dónde están colocadas las rampas y las situaciones que van a enfrentar los conductores más adelante. Y bueno, es a lo que se refiere, zonas para revisar los frenos antes de iniciar el descenso, con información de la ubicación de las rampas en caso de que las haya. Y bueno, ya para concluir la plática, un par de conclusiones. Es de suma importancia rescatar y analizar la información que se genere de los usos de las rampas de emergencia actualmente en operación. Y la segunda es que, bueno, la problemática asociada a las pendientes descendentes sostenidas se puede afrontar teniendo en cuenta siempre estos tres factores del sistema de tránsito: conductor, vehículo e infraestructura. Y bueno, ¿por dónde podemos empezar? Podemos utilizar la información que tenemos de siniestralidad y haciendo un análisis histórico, ¿no? Aquí, nada más tomando el año 2021, se registraron 146 colisiones asociadas a frenos de vehículos de carga y autobuses, con un saldo de 30 fallecidos y 79 lesionados. ¿Cuáles son las carreteras que tienen 5 o más eventos en este año 2021? Pues aquí están. Podríamos empezar a analizar estas carreteras y a lo mejor colocar esta metodología de velocidades de descenso seguro para ver si nos ayudan a enfrentar este problema, ¿no? Y ya finalmente, bueno, les doy las gracias por escucharme y sobre todo también dar las gracias a mis compañeros que han estado trabajando en este proyecto, a Manuel Silva, a Vero Soria y al doctor Chavarría, que nos ayudaron en la primera etapa de las encuestas, y a Cecilia Cuevas, que nos ha estado ayudando en el análisis de toda esta problemática. Bueno, pues muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.